No sé qué tipo de vídeo estáis esperando, pero la historia que os voy a contar hoy es una historia de piratas. Imaginaos que os encontréis en esa época, justamente en la época de los piratas. Bueno, como era normal, una vez se había atracado en el puerto, pues esos hombres se acercaban a la tasca más cercana pues para tomar algo, ¿no? Pero no solamente tomaban alguna bebida, sino que siempre se encontraban con otros hombres de mar e intercambiaban conversaciones de anécdotas sobre sus viajes. Algunas de estas anécdotas eran de lo más fantásticas y de lo más increíbles. Fue justamente en estos sitios donde surgieron las leyendas sobre monstruos marinos, mapas del tesoro, islas embrujadas. Pero había una leyenda de entre todas que era justamente la que más se repetía. Algunos de estos hombres contaban que, en el transcurso de su viaje, cuando era de noche, de repente aparecía una luz cegadora en el mar, una luz blanca como la de la luna, que ocupaba un gran área. Era tan potente que parecía que el mar estaba en llamas. Por miedo justamente a esta luz espectral que no se sabía cómo tenía lugar, estos hombres decidían dar la vuelta rápidamente. No se atrevían a adentrarse en aquellos mares. Algunas de estas personas escuchaban embriagados y llenos de curiosidad estas historias fantásticas, increíbles. Otros, sin embargo, no se las tomaban tan en serio. Pensaban que era fruto de una noche de alcohol y no creían en la existencia de tales mares. En 1995, el Centro de Seguimiento de Satélites Espías de los Estados Unidos hizo un descubrimiento sorprendente. Se dieron cuenta que en el Océano Índico había un área ni más ni menos que de 250 kilómetros que se encontraba iluminada. Lo curioso es que esa luz no permanecía allí siempre, sino que se apagaba para volver tiempo después a encenderse. Era como si alguien estuviera con una bombilla gigante en el lugar y estuviese encendiendo y apagando el interruptor a placer. Rápidamente se pusieron en contacto con un buque de la Marina inglesa que se encontraba por aquella zona para que se acercaran al lugar y averiguasen de qué se trataba. Cuando llegaron los ingleses, se encontraron una escena fantasmagórica. Resultaba que aquellos mares iluminados de los que hablaban aquellos viejos lobos de mar existían. No dudaron. Rápidamente decidieron tomar una muestra del agua del sitio. A simple vista no se observaba nada especial más que la luz que emitía, así que decidieron echarle un vistazo al microscopio para darse cuenta de que lo único que había allí no eran más que bacterias, dinoflagelados y algas. Y eran justamente las bacterias las que estaban produciendo esa luz, sin una ayuda externa. Y esta fue la primera toma del contacto del ser humano con la bioluminiscencia. El proceso de bioluminiscencia consiste en la oxidación de un compuesto llamado luciferina por una enzima llamado luciferasa. Y durante el proceso pues se emite luz, que es lo especial de todo esto. La verdad que la bioluminiscencia no es exclusiva de bacterias, también la podemos encontrar en ctenóforos, cefalópodos, peces, incluso en organismos terrestres, como por ejemplo las luciérnagas. Pero dentro de las bacterias principalmente presentan bioluminiscencia las que pertenecen a la familia Vibrionaceae, las cuales establecen simbiosis con algunos animales, como por ejemplo sepiólidos. Pero había otra cosa bastante curiosa de todo esto, y es que las bacterias solamente producían luz cuando estaban en grupo. Es decir, si tú tomabas una bacteria de aquel grupo y la aislabas del mismo, esa bacteria se apagaba y no iba a producir luz nunca. Solamente la iban a producir si se encontraban en grupo.
Lo cual es bastante curioso porque una bacteria no es un organismo que tenga ojos, que tenga tacto, que tenga algún tipo de sentido que le pueda indicar que se encuentra en grupo. Llama bastante la atención. Pero realmente hay un montón de cosas misteriosas con respecto a este proceso. Vamos a intentar resolverlas aquí. Reacciones químicas de la bioluminiscencia hay un montón, depende de cada tipo de organismo. Pero si nos centramos concretamente en la reacción de estas bacterias, nos vamos a dar cuenta de que es una reacción muy parecida a la de la respiración, porque comparten elementos y además existe un proceso de oxidación, igual que ocurre en la respiración. Pero vamos a añadir un dato más, y es que la luciferasa consume muchísimo oxígeno, una barbaridad, pero hasta tal punto de que puede comprometer la respiración y puede haber un estado de competencia entre las dos reacciones, es decir, puede suponer un obstáculo para que la bacteria respire, lo cual es muy estúpido, porque ¿cómo es posible que la selección natural haya premiado a estos individuos que han cometido un fallo tan garrafal que se están tirando piedras a su propio tejado? Bueno, tendríamos que remontarnos a tiempos prehistóricos, a tiempos donde no había oxígeno en la atmósfera o donde el oxígeno estaba comenzando a aumentar. Por aquel entonces había muchísimas bacterias que no estaban adaptadas a respirar con oxígeno porque no abundaba antiguamente. Pero cuando comenzó a aumentar la proporción de oxígeno en la atmósfera, había que cambiar un poco el chip. En un principio este oxígeno podía resultar tóxico a muchos microorganismos, por lo tanto desarrollaron ciertos mecanismos de protección frente al mismo. Y curiosamente, en el caso de estas bacterias, tener una luciferasa era un mecanismo de protección perfecto para disminuir la concentración de oxígeno en los alrededores. Era como una reacción alternativa para consumir oxígeno y eliminarlo, apartarlo de las zonas próximas y de esa forma que no resultara tóxico, lo cual servía como mecanismo de protección para bacterias que no respiraban con oxígeno o que tenían un mecanismo de respiración con oxígeno incipiente pero que todavía les podía resultar tóxico. Sin embargo, ya sabemos que hoy en día estas bacterias tienen una serie de estrategias muy amplias, muy variadas para que el oxígeno no les resulte tóxico. O sea, este motivo ya está muy superado y estas bacterias están ya muy adaptadas a respirar con oxígeno. Entonces, ¿por qué se sigue manteniendo esta reacción que, más que ayudar, parece perjudicar? Como os he comentado antes, estas bacterias establecen simbiosis con otros organismos superiores. ¿Y qué ventajas puede tener tanto para el animal como para la bacteria colaborar? Para el animal, pues puede tener la ventaja de atraer presas o ahuyentar depredadores al tener pues una especie de luces que pueden llamar la atención o por el contrario asustar, o incluso pueden atraer a individuos del sexo opuesto y comenzar una cópula. Sin embargo, para la bacteria tiene una protección extra que no tiene en estado libre. Le conviene muchísimo más estar asociada a un organismo superior que estar por ahí sola. Así que ahora podemos entender muchísimo mejor cómo era posible que un proceso que parecía estar dando problemas haya sido seleccionado positivamente. Lo cierto es que la producción de luz no era más que un efecto secundario de esa reacción que estaban utilizando ellas para liberarse un poco del oxígeno. Llegó un momento en que se adaptaron perfectamente a una respiración aerobia, es decir, con oxígeno, pero se dieron cuenta de que la producción de esa luz les podía suponer una ventaja frente a otros individuos, porque al producir luz, un organismo superior podría verlas e incorporarlas a su superficie, lo cual era genial, era un chollazo para ellas.
Por eso es que han decidido mantenerlo hasta ahora, sacar un provecho de un efecto secundario para poder utilizarlo hoy en día. Las bacterias no tienen ningún tipo de sistema nervioso para poder detectar otros estímulos, o sea, no tienen vista para poder ver a su alrededor y averiguar si hay más individuos como ellos. Tal vez no tengan un sistema nervioso, pero sí que tienen una forma de captarlo. Estas bacterias siempre están sintetizando una molécula que se llama autoinductor. Este autoinductor, en el caso de que estén solas, va a estar en muy poca concentración en el medio. Lo que van a hacer va a ser liberarlo al exterior, sale de la célula y no ocurre nada. Lo interesante es cuando están en grupo. Todas están produciendo autoinductor, todas están liberándolo al exterior y hay muchísima cantidad de esta molécula. Por lo tanto, hay más probabilidades de que esta molécula se meta en todas las células al estar en tanta cantidad. Y es en ese momento cuando va a mostrar su función, que es activar un grupo de genes llamados operón Lux. Un operón es un conjunto de genes que, como todos valen para la misma función, pues lo que hacen es ponerlos todos juntitos uno al lado del otro para que se transcriban todos de una vez y la cosa vaya muchísimo más rápida y no vaya tan lenta como si uno está en una parte del ADN y el otro en otra, que sería un rollazo. Si todos valen para la misma función, ponlos juntos, ¿qué narices? Organízalos, pues así de eso se trata. Cuando el autoinductor se acumula dentro de las células va a activar todos esos genes de golpe y estos genes precisamente son los responsables de que ocurra la reacción de bioluminiscencia y por tanto que las bacterias se iluminen. Pero como podéis ver es una situación que solamente se puede dar si las bacterias están en grupos. Si las bacterias están aisladas no se puede dar. Por lo tanto, ya tenemos una explicación a cómo las bacterias pueden saber si hay más individuos como ellos en el entorno. Como hemos podido comprobar, la bioluminiscencia no solamente es un proceso bello, sino que además es un proceso que tiene una gran utilidad para el organismo que lo tiene. De todo se puede sacar una moraleja incluso de esto, fijaos. No solamente hemos visto que las bacterias ya han sido las primeras en inventar su propia bombilla, sino que además nos han enseñado una valiosa lección que hace referencia a el origen del proceso y a cómo acabó siendo después, que al fin y al cabo es lo que marcó la diferencia entre la persistencia y la extinción. Muchas veces iniciamos un proyecto considerando que es la mejor opción para nosotros y al final terminamos haciendo otra cosa totalmente distinta que no tiene nada que ver con aquello y que al final resulta que supera con creces en calidad a lo que teníamos pensado en un principio. Luego, las bacterias bioluminiscentes también fueron las primeras en decir la siguiente frase: lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Eso es todo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Si quieres que llegue a tu móvil un aviso cada vez que suba un vídeo, no te olvides de darle clic al botón suscribirse debajo del vídeo y a continuación apretar a la campanita que aparecerá al lado. Muchas gracias.